Hoy les voy a contar la primera parte de una novela que se llama 1000Q84. Les diré por qué después la Q en vez del 1900. Es de Haruki Murakami, es el primer tomo de abril a junio y que tiene que ver con la construcción de la memoria. Bueno, antes que vamos a hacerle honor a la protagonista porque le preocupa mucho cómo se pronuncia su nombre, así es que vamos a escucharlo. Aomame. Bueno, Aomame comienza la historia en un segundo piso de una vía rápida de Japón que está saturada de tráfico, así no ha venido a México. Y ella necesita llegar con urgencia a un lugar que no le va a permitir el tráfico. El conductor del vehículo, que además va escuchando una sinfonía de Janacek, el conductor del vehículo le sugiere entonces que baje por una de las salidas de emergencia para alcanzar el metro. Así lo hace ella, pero el conductor lo último que le dice es: después de que hagas cosas como estas, las cosas diarias van a lucir un poco diferente, pero no dejes que las apariencias te engañen, solo hay una realidad. Y ya se va ella con ese mensaje que no logra entender muy bien, y resulta que a donde quería llegar era a un hotel en donde se hospeda un alto funcionario de una empresa transnacional petrolera, a quien va a matar. Y sí, lo mata según ella en una técnica depurada y que nadie la va a encontrar. ¿Qué se dedica ella a hacer? Además de dar clases de artes marciales y defensa personal, se dedica a trabajar con una viuda rica que tienen entre sus propósitos de vida defender a las mujeres de la violencia de género y, bueno, que hoy le llamaríamos violencia de género en México, de la violencia que ejercen sobre ellas principalmente sus parejas. Este hombre al que ella va a matar, este funcionario de una transnacional, pues es alguien que ejercía violencia sobre su esposa y por los contactos y todas las influencias y la corrupción del país, pues no le iba a permitir divorciarse tan sencillamente, de manera que lo matan. Esta viuda rica junto con Haomame tienen un refugio en donde van estas mujeres en tanto o cuando ya el sistema judicial no les es la vía adecuada. Y a la última persona que tienen ahí en resguardo es a una pequeñita, una niña que llega visualmente agredida, tremendamente agredida sexualmente, eh, y no logran que hacerla hablar ni que diga muchas cosas de cómo llegó a esta situación o quién le hizo esta situación. Lo único que ella dice es que es la gente pequeña, que aún no se sabe quién es esa gente pequeña. Después está Fukaeri, que escribe una novela que un editor bastante ambicioso considera que va a ser un hitazo, pero tiene un problema. Según él, según sus palabras, está escrito en la prosa y la sintaxis y los errores gramaticales de un adolescente que no ha ido a la escuela. Así es que le encarga a Tengo, se dice, que reescriba la novela, que la coloquen en un certamen de literatura, porque está seguro que va a ganar porque la historia es brillante. No dicen mucho de la historia, solo que habla de una gente pequeña, de un lugar en donde hay dos lunas, y el hecho de que esta gente pequeña llegó una vez que la protagonista de la novela incumplió su deber de cuidar a una especie como de tabú que tienen en su lugar de origen. Entonces, las lunas son una de color amarillo y otra verde. A Omame, entonces le encargan a Tengo hacer esa revisión gramatical y él la hace. Cuando conoce a Fukaere, pues bueno, lo que se percatan es que en realidad es una joven que tiene problemas de dislexia, que no escribió necesariamente ella la novela, solo la dictó a la hija de un profesor con el que vive. ¿Quién es este profesor? Es un antiguo amigo de su familia, ya que a quien fue a pedir refugio una vez que se escapa de un lugar que se llama Sakigake, que es una secta o una comunidad religiosa que se forma a partir de la disidencia de un profesor universitario con el gobierno por allá de los 40, se van a vivir a las montañas y después encuentran alguna parte de esta disidencia, encuentra que vivir en armonía y con ciertos valores es mejor, mientras otra parte de esa disidencia encuentra que no, que su objetivo era derrocar al gobierno. Entonces ahí se separa ese grupo en Sakigake, que termina convirtiéndose en un grupo religioso bastante cerrado, al que así casual se está convirtiendo en latifundista y al que solo acepta cierto tipo de gente siempre y cuando además lleguen con una buena cantidad de dotación económica, y a Akebono, que es la parte belicosa.
¿Cómo se relaciona Akebono con Aomame? Bueno, que cuando Aomame va bajando de este segundo piso de esta vía rápida, se da cuenta que los policías tienen armas y ropa que antes de hacer este trance de vías no tenían. Ella, que es una mujer con mucha curiosidad, va a la biblioteca y además con mucha autoestima, y después de revisar en la biblioteca que hay una serie de acontecimientos que ella no había registrado, pues se da cuenta que no tiene que ver con ella, ven, buena autoestima, sino que hay otra cosa que se movió. Recuerda mucho la frase de este conductor que le dice: van a lucir las cosas diferentes, pero no te dejen engañar, no te dejes engañar. Y ella rebautiza el año que está viviendo, 1984, por 1Q84, en donde la Q representa la pregunta, la cuestión que debe resolverse de qué cambió, que la hace ver cosas distintas, al punto que Aomame empieza a darse cuenta en ciertos días que hay dos lunas, una luna normal, la que todos acostumbramos ver, y una luna verde. Se relaciona con una policía y se van a dar sus juergas, bien buenas las juergas entre estas dos, y la policía le empieza a hacer preguntas acerca de si tiene algún problema con los hombres, si odia a los hombres o si fue abusada, y en mi editorial yo supongo que la policía la está siguiendo por algo, pero ella cree que son cuatas y está bien confiada, le cuenta todo lo que quiere. Después necesita saber qué pasa en Sakiga, que también empieza a utilizar la policía, porque esta pequeñita que tiene en el refugio pues viene de ese grupo, o aparentemente viene de ese grupo de Sakigake, y ahí fue abusada, que es del mismo grupo de donde sale Fukaeri, que es la hija del líder original de lo que después son estos dos grupos. Algo que aún no saben en ellos, pero ya lo sé yo y ustedes, es que tanto la jovencita abusada como Fukaeri hablan de la gente pequeña. Y bueno, mientras tanto, pues empieza a escribir su propia novela, porque él es profesor de matemáticas con aspiraciones de escritor. Empieza a escribir su propia novela y escribe y va a describir algo que él le llama el mundo que no está aquí, y para que los lectores identifiquen cuando están en un mundo que no es el que pone la clave, van a ser esas dos lunas. Yo creo que aquí se piratea Fukaeri, pero lo cierto es que además de que se la piratea, o que se la pueda piratear, Aomame está viendo ya esas dos lunas en la realidad. Aomame y Tengo resulta que se conocen de muy pequeños, cuando Tengo era obligado por su padre a visitar las afueras de la ciudad para cobrar ahí las inscripciones a una televisión del gobierno, y Aomame igualmente era arrastrada a esos suburbios, pero para hacer propaganda religiosa a la que pertenecían sus padres. Ninguno de los dos se separaron desde muy jóvenes por cada uno, por esos motivos de sus familias, si se recuerdan, porque Tengo alguna vez la defendió de alguna discriminación, y Aomame dice estar perfectamente enamorada del sujeto, aunque nunca lo haya vuelto a ver. Tiene un primer recuerdo que tiene mucho que ver con la idea también del autor de esta novela sobre la construcción de la memoria, y él aparentemente recuerda haber visto a su madre mientras él dormía con otro hombre, cosa que a él en cierto sentido le causa algún tipo de problema de ansiedad, pero a la vez le da como esperanzas de que en realidad él no sea hijo de quien conoció como su padre, o sea, tampoco le desagrada. Como ya pueden ver, al final de la novela, eh, ya gana la novela, gana el premio. Fukaeri desaparece. El profesor con el que ella vivía, amigo de su padre, también tenía planeado que si esa novela ganaba, pues iba a ser un gancho para que los mismos periodistas fueran a buscar qué había pasado con su amigo, porque Fukaeri escapó de Sakigaki, pero nunca volvió a saber de su amigo ni qué les había sucedido. Entonces espera que esa publicidad les ayude a abrir Sakigaki, mientras Aomame está queriendo saber qué pasa también en esa congregación a través de la policía, y, eh, y aparecen finalmente la gente pequeña. ¿En dónde y cómo aparece? A esta jovencita, esta pequeñita que tienen en el refugio de mujeres. En algún momento está durmiendo y de su boca descienden estos seres minúsculos que construyen algo debajo de la cama. ¿En qué termina esta primera parte? Esta primera parte termina en que un perro al que le gustaban comer espinacas, que cuida el refugio, explota, como si le hubiesen insertado una bomba en el interior, explota, y pues bueno, están por ver qué es. Yo creo que fueron esos malvados, gente pequeña,
Y Tengo está teniendo una conversación muy interesante con una novia que tiene, en donde ella le cuenta un sueño y su terror de que en el sueño todo el mundo desaparece y ella está esperando a que lleguen porque quiere saber a casa de quién se ha metido y el miedo que le da es que quizá ella sea el monstruo. Bueno, aquí acaba la primera parte, esperen la segunda. Bye. Oigan, pues qué novelón estamos leyendo. Bueno, por si acaso se me perdieron solo porque me tardé un poquitito, les voy a dejar aquí el link para que se vayan a escuchar la primera parte porque no me puedo detener. Entonces estábamos en que Aomame se prepara para matar al líder de la secta Sakigake porque se presume o tienen indicios de que él está abusando de las niñas de su secta y que incluso lo llegó a hacer con su hija Fukaeri, ¿no? Que es nuestra novelista en la novela. Ya habíamos dicho que los Little People ya habían aparecido en la novela y que además la niña que tenían en el refugio, Subasa, había desaparecido también. Total que con los recursos de la viuda rica logran concertar una cita con el líder de Sakigaki para que Aomame le intente curar algunas dolencias. Sí, algo le duele a este líder. Y pues bueno, la inteligencia de Tamaru, Tamaru es el jefe de seguridad de esta casa de refugio. Y debo decirles algo, que Tamaru me cae bien, ¿eh? Es un gran contador de historias, es un gran lector, es huérfano, es el jefe de seguridad de esta viuda, le gustan las metáforas, es cuidador, es un gran cuidador y bueno, la verdad es que los cuidadores siempre caemos bien. Total que mientras llega la fecha de la cita para ver al líder, para hacerse cargo de este líder abusador, nos recuerdan que Aoma me está perdidamente enamorada de Tengo. Hay una anécdota de su vida estudiantil cuando ambos tenían 10 años. Ella entra, lo encuentra en un salón solo, le toma la mano y ahí nace un enamoramiento por parte de los dos que perdura al parecer de los dos lados hasta entonces, ¿no? Tienen muchas cosas en común, por ejemplo, que a los dos los arrastraban sus respectivos progenitores de puerta en puerta a Ómame para predicar la palabra de Dios de alguna religión y a Tengo los para cobrar las suscripciones a una televisora eh, japonesa. Pero en eso estábamos cuando de repente de la nada nos aparece un sujeto de nombre Ushikawa. Nada más les voy a decir que nuestro autor Haruki lo describe de tal forma que mejor lo pongo vendado. Al pobrecito lo menos que le dice es que es feo. Pero bueno, sí, pobrecito, le va muy mal en las descripciones y parece que no es agraciado. Total que este querido abogado se presenta un día con Tengo y le dice, mira, soy representante de una asociación de nombre kilométrico que no se las voy a decir porque no lo aprendí, y le dice, mira, tengo una beca para ti, para que te vayas a hacer un año y escribir lo que tú quieras porque te hemos descubierto y tienes un gran valor. Y entonces dice, yo nunca he publicado, ¿de dónde que me has descubierto? Y además eres tan extraño que te habría yo identificado si te hubiese visto en algún lugar. Y bueno, tengo que no es nada tontillo, le dice, no, no te creo, y no acepto tu beca, que suena muy bien, pero pues no, para nada. Y entonces ya entre los estiras y aflojas y las veces que se llegan a ver, le dice Oshikawa, bueno, te voy a decir la neta. Me mandan a alguien, no te voy a decir quién, pero me mandan para decirte que te tienes que alejar de Fukaeri, porque ustedes ni se cuenta se dieron, pero abrieron una caja de Pandora. Se van a desatar los demonios. Mejor lo que queremos es que te vayas, porque si no, pueden suceder cosas muy graves. La verdad es que no te vamos a hacer nada a ti ni a Fukaeri, pero la gente a tu alrededor puede tener problemas. Y en esto se acuerda, tengo que justo su novia, de la que les hablé al final del otro video, desapareció y el marido de ella le llama a Tengo para decirle que ella está irremediablemente perdida. Bueno, sí le ponía el cuerno. Total que, y para Ómame, curiosamente también muere su amiga la policía. ¿Se acuerdan que yo había dicho que esa policía me daba sospechas? Pues no, que creen que nos la matan. Parece que yo estaba equivocada. Bueno, y mientras eso sucede, Fukaeri sigue desaparecida. ¿Se acuerdan que se había desaparecido porque dijo, no, no, esto es demasiada gente? Y pues bueno, ya. En algún momento todo se convierte en mucha calma para Tengo y un día se sube al tren, su novia está perdida, Fukaeri está desaparecida,
el maestro que la cuidaba, el profesor que la cuidaba también, el editor de la novela Kumatsu también. Bueno, todo el mundo está desaparecido y un día se sube al tren y en el tren se da cuenta, así cuando ya se da cuenta se percata que va a ir a ver a su papá, al que nunca quiso, ¿no? Entonces, pero en el tren se encuentra un pequeño cuento que se llama El pueblo de los gatos. Entonces, este cuento habla de un joven que está recorriendo algún país y usa el tren para conocer los poblados. Son sus vacaciones. En el trayecto le llama la atención que se van acercando a un río con colinas, un pueblo, y dice, bueno, me voy a bajar a ver de qué se trata. Nadie más que él se baja en ese pueblo y pues lo que va encontrando es que es un pueblo totalmente inhabitado, las tiendas, el hotel, o sea, no hay nada. Pero cuando empieza a ponerse el sol, empiezan a llegar gatos de todas partes. No los ve como gatos ordinarios, sino que además son los gatos que le dan vida al pueblo. Hacen negocios, atienden oficinas, compran cosas, tocan música, bueno, hasta burócratas. Sí, o sea, ya, con eso les digo todo. Y cuando el sol empieza a salir, los gatos se van. Entonces, el joven quiere saber de qué se trata este pueblo, quiere encontrar una respuesta y se queda escondido en la torre de la campana del pueblo hasta que al tercer día los gatos advierten que huele a humano. Empiezan a rastrear el olor y lo empiezan a buscar y cuando se acercan a la torre, el joven está paralizado de miedo porque siente que lo van a encontrar y no sabe cuál es su destino, pero ¿qué creen? No lo ven. Los gatos no lo ven a pesar de tenerlo enfrente y entonces, como si se hubiese vuelto transparente, y entonces el pobre joven pues ya no sabe qué hacer, trata de tomar el tren a la mañana siguiente, pero el tren ya tampoco lo ve, se sigue de largo. Se sabe entonces que él se sabe que está irremediablemente perdido. Y dice, bueno, parece que este pueblo de los gatos es el lugar en el que significa estar perdido. Y pues bueno, parece que esta historia de los gatos algo va a tener que decirnos más adelante porque el autor se detiene bastante en esta narración. Total que llega ya a ver a su papá, que está muy enfermo, de hecho ya no reconoce mucho, y le dice él, oye, soy tu hijo, y de tanto que lo está moleste y moleste de, oye, papá, reconóceme, soy tu hijo, le dice, no, tú eres nada. Oye, espérame, pero, o sea, ¿cómo? Dice, sí, fuiste nada, eres nada, serás nada. Y le dice, se queda pensando, y dice, bueno, pues a lo mejor me está queriendo decir que en serio no es mi papá. Le dice, oye, padre, ¿en serio no eres mi padre? O sea, ¿mi padre biológico o qué onda? Oye, ¿y mi mamá sí existió, murió o qué? Y entonces cada uno empieza a hablar ignorando al otro. Entonces, este, tengo, oye, si soy tu hijo, porque si me dices que soy tu hijo, ya no te odio, pero si no me dices y soy tu hijo, entonces sí te odio. O sea, porque por tu culpa no puedo querer a nadie, porque como no me quiero, porque no sé si eres mi papá y no sé si te odio o no sé si te odio, y así. Y el papá nada más diciendo, a ver, pero tienes TV, pero pagas tus suscripciones a la TV, porque bueno, eso, bueno, total que ahí estaban en una clásica conversación padre e hijo en donde cada quien su tema y nadie se volteaba a ver. Hasta entonces, el papá le pide a Tengo que le lea. Y le dice Tengo, bueno, pues leí un cuento de los gatos, te lo voy a leer. Cuando termina de leerlo, le dice a su papá, oye, ¿y había TV? ¿Y ellos construyeron el pueblo? Oye, ¿y si había TV pagaban sus suscripciones? Acuérdense que este hombre cobraba suscripciones y se lo lleva. Y entonces, de repente, el padre se pone filosófico. Ah, por cierto, este tomo es de la filosofía, así es que agárrense. Y le dice, oye, es que cuando un vacío se forma, algo viene y lo llena. Es lo que todos hacen. Si el pueblo se vació de gente, pues llegaron los gatos a llenarlo. Y entonces Tengo le dice, bueno, ¿y tú qué vacío llenaste, papá? Y entonces el papá le dice, mira, Tengo, si no puedes entenderlo sin explicación, no podrás entenderlo con una explicación. O en pocas palabras, mi chavo, aplícate y deja de buscar que los demás hagamos tu trabajo de pensar. Así que Tengo comienza a entender que es el padre, que decía que no era su padre, pues debe haber llenado el vacío de su propio padre, o sea, de su padre biológico, y este no biológico, pues resulta que Tengo cree que le está llenando un vacío. Además le comenta a su papá, la mujer que te dio nacimiento ya no está aquí, está perdida, como el pueblo, y tu padre pues ya es un vacío. Entonces tu madre unió su cuerpo con un vacío y de esa unión naciste. Ni me volteen a ver así. Yo solo les estoy contando lo que dice la novela. No tengo ni idea qué signifique. Bueno, total que
Voy a hacer un alto aquí porque para los de TikTok no me va a dejar grabar más que estos minutos. Pero no se vayan que viene lo más importante. Y nada, llega el día programado para que Aomame le cure sus dolencias al líder. Y aquí sí siéntense y saquen sus libros de filosofía. Bueno, ¿no? Entonces comienzan platicando un poco de religión, sobre lo que se siembra durante la niñez. El líder conoce toda la historia de Aomame, incluso cómo iba de puerta en puerta. Y ella le dice, y el líder le dice, sí, sé que tengo una unión física carnal con niñas, pero mira, en realidad no es como parece. Puede parecer que es un crimen frente a los ojos de los demás, pero lo cierto es que hay un punto en donde el líder se paraliza completamente, no puede moverse, no puede sentir, no puede hacer más nada, y en ese momento alguien manda a estas niñas a usar el cuerpo del líder con la intención de que ellas queden embarazadas. Pero él dice, eso es imposible porque ellas no han tenido ni siquiera su primera menstruación, no tienen entre 9 y 10 años. Le cuenta a Omame que las parálisis empezaron 7 años antes, justo cuando nos dijeron que Fukaeri había escapado de ahí, y por eso le ruega que ya haga algo por él, que sabe que es la única que puede hacerlo. A Omame le da su tratamiento porque es profesional. O sea, primero va a descontracturar al pobre líder y después lo va a matar, porque a eso fue. Sí tiene un poco de dudas en matarlo, de hecho toda la conversación y toda la reunión con el líder se la pasa llorando. Es interesante esa parte. Después, cuando ya empieza a matar, cuando ya lo va a matar con esa estrategia que ya inventó, lo duda. Y entonces el líder comienza otra vez a decirle, mira, eh, yo soy un líder religioso, pero porque cuando la gente no busca dolorosas verdades, ni verdades probables, y menos si se acompañan con el dolor. La gente quiere belleza, historias cómodas, algo que les haga sentir que su vida tiene algún significado. Y eso es lo que dan las religiones. Quienes predican la verdad, pues si esa verdad les hace bien o mal a las personas, esa es otra cosa. Pero si les hace mal, pues la persona es odiada e ignorada. Comienzan a hablar de lo que es el espíritu y el valor de las personas. Aoma me le confiesa de su amor por Tengo. El líder sabe perfectamente que de ese enamoramiento y empieza a decirle, y le empieza a hablar entonces de manera muy clara y le dice, mira, tú y yo sabemos que estás aquí para matarme y eso es lo que yo quiero que hagas. Así es que por favor ya no lo dudes porque ya tengo tanto dolor físico y es con lo que he tenido que pagar el don que me dieron. Y ahí empieza a desatarse. Le dice, mira, hay unos little people, que así le llamaron estas pequeñas personas, es el nombre que le dio mi hija a a estas voces. Le dice entonces que estos personajes existen mucho tiempo antes de que siquiera se hablara del bien o del mal, del dios o del diablo, y que incluso ellos siempre le han hablado a ciertos elegidos. Estos elegidos siempre habían sido los reyes hasta que los reyes comenzaron a heredarse estos reinados y pues bueno, ahí ya no se pudo hacer. También le dice que la transmisión de estos mensajes es para mantener un balance entre los que viven en la tierra y el poder de las pequeñas personas. De hecho, le dice que estas voces son sinónimo de lo que son las reglas ahora o las leyes ahora. Uy, que esas eran las voces de estos dioses. Pero que el sistema se abandonó pues, cuando se empiezan a heredar los reinados, ¿no? También le dice que estas personas aparecieron en el momento en que su hija abrió un pasaje para ellos y entonces ella es considerada como la persona que percibe y su dota, no le dice qué es eso, pero y su dota pues es el pasaje que estas personas usaron para que el líder se convirtiera en el receptor de esas voces. Entonces esa dota le dice que es algo así como una sombra viviente de su hija, es quien se unió a él físicamente y no su hija, y por eso esa dota, y que no se preocupe que esa dota es solo un concepto, que en realidad no es una sustancia. Yo les dije que venía filosófico el hombre. Y le dice, y también es la niña Subasa que tenían en el refugio de la viuda rica, también es un concepto, ni siquiera es sustancia. Tenía ahí como un error de fábrica y se la llevaron para arreglarla. No me miren así, algo así entendí. Total que le dice, mira, en el mundo
Nada es ni absolutamente bueno ni malo. De hecho, Dios y el diablo no son estables, se intercambian continuamente, como en las novelas de Dostoyevsky de los hermanos Karamazov. Pero lo importante, le dice el líder, es mantener el equilibrio. Por eso, cada vez que aparecen estos personajes y manifiestan su poder, hay otra fuerza que emerge para hacerle el balance. Entonces, donde hay luz hay una sombra, sin una no existe la otra. Por lo tanto, Fukaeri, el líder, se convierte en el receptor de estas pequeñas personas y Fukaeri es el agente de la fuerza que se opone a estas personas. También le hace saber que conoce que ella bautizó ese año como el 1Q84 y pues sí, que es otro mundo, pero no como en las películas, no es que sean mundos paralelos, que ese mundo es tan real como cualquier otro, que ahí la gente si vive, vive, si muere, muere, si hay sangre, hay sangre. Entonces le dice, bueno, ya mátame, ¿no? Porque si no, además es un buen momento, ¿sabes? Le dice, porque no hay sucesor para mí todavía. Y eso puede ser una ventaja para ustedes. Ahora, en el momento en que Fukaeri escribe la novela con Tengo, pues bueno, se abre una caja de Pandora, pero lo que ellos dos no saben es que son más fuertes y se mantienen unidas. De hecho, Tengo, le dices, parece que va a ser el próximo receptor. Entonces le dice, la fuerza de Tengo es tal que él es el que trajo a este mundo de 1Q84. Aquí tienes posibilidad de verlo. En el 1984 no podrías ya volver a verlo. Dices más, vamos a hacer un trato. Si tú me matas, te prometo que Tengo se salva. Porque mira, te voy a decir algo, Aomame. Mis seguidores sí son un poquitillo fanáticos, entonces no te van a dejar vivir. Pero bueno, a cambio, te prometo que salvo a Tengo. ¿Y qué creen que le dice a Omame? Pues que sí. ¿O quién no moriría por amor? Osh, déjenme les voy a hacer un paréntesis. Miren, el otro día en un podcast se habló del daño que causa Disney por vender esas ideas del sacrificio por amor. Y yo creo que Aomame está dispuesta a morir por amor, pero no creo, pero se me hace que es porque mi Haruki Murakami también anda bien dañado de su corazoncito por el Disney y claramente está usando el estereotipo de las tres princesas en donde pues morir por amor es lo que hay que hacer. Bueno, por acá les dejo el link de ese podcast para que vayan y lo oigan, suscríbanse al canal y bueno, y todo eso. Total que Aoma me dice, pues ya, pues ahí está. Te mando al otro mundo, que para este entonces la verdad yo no sé cuál sea el otro mundo, porque está el mundo de la una luna más el mundo de las dos lunas, entonces quién sabe de cuál mundo, pero lo manda al otro mundo. Y mientras eso sucede, pues hay una gran tormenta en el fondo que, eh, que generan estas pequeñas personas como una advertencia por lo que va a hacer Aomame. Total que, bueno, pues ya, lo manda al otro mundo que quién sabe cuál es. Esperen un segundito porque voy a tener que hacer otra pausa, por eso de los 10 minutos del TikTok. Y bueno, total que ya manda al otro mundo que quién sabe cuál es al líder y mientras eso sucede, Tengo regresa de la reunión con su padre y recibe un mensaje de Fukaeri diciendo voy para allá, después de estar desaparecida. Cuando aparece Fukaeri, le dices que algo extraordinario va a suceder. Para esto llega un día antes de la muerte del líder, ¿no? Y por la noche, en medio de la tormenta que provocada por estas pequeñas personas cuando van a matar al líder, le dice a Tengo, quédate a dormir conmigo. Y entonces Tengo le dice, no, ¿cómo crees? Se resiste un poquitillo, pero después, bueno, va y se acuesta junto a ella y le dice Fukaeri, es que tenemos que ir juntos al pueblo de los gatos y a purificarte porque ahora somos uno. Entonces Tengo dice, pues no entiendo ni jota, pero pues ahí voy. Y se quedan dormidos en algún momento, no pasa nada de nada, no piensen cochinadas, hasta que se despiertan y cuando se despiertan sin ropa, Tengo se queda paralizado, así. Se queda paralizado y entonces Fukaeri lo utiliza, se monta sobre él y comienza ahí a hacer esa unión similar a la que narró el líder con las otras dotas. Pero en el clímax, Tengo se va mentalmente hacia donde está Aomame, a ese recuerdo infantil que tienen tomados de la mano,
y pues bueno, termina creyendo que esa tremenda eyaculación que tiene en ese momento se va pero mucho más allá de donde está en ese momento. Cuando ya recupera el movimiento mucho tiempo después, Fukairi le dice, no, ni te preocupes, no puedo quedar embarazada porque no tengo mi primera regla a mis 17 años. Y todo, oh, jaja, ah, caray, eso nos había dicho el líder que eran las dotas, ¿verdad? Bueno, total que Tengo anda todo perdido, no tiene ni la menor idea y Fukairi le dice, va, esto solo fue para purificarnos porque al fin y al cabo tú ya fuiste al pueblo de los gatos y saliste ileso. Les dije que esa metáfora de los gatos algo tenía que hacer. Total que dice Tenga, pues bueno, pues algún día voy a entender qué significa esto y para qué suceden estas cosas. Y ya. Y entonces agárrense porque ahora sí viene lo bueno. Sí, todavía hay algo bueno. Pues Aomame, después de que va a matar al líder y en medio de toda la tormenta que desató, logra llegar al lugar en donde la van a tener en refugio, la Tamaru y la Viuda Rica. Y pues bueno, imaginen ustedes que llega a un departamento que tiene justo lo que cada uno de nosotros querría. Y entre todas las cosas que hay libros. Y justo está el libro de Air Chrysalis y dice, pues bueno, voy a tener que leerlo, a lo mejor le entiendo algo porque el líder dijo que algo tenía que ver este libro en todo esto. Y entonces aparece Fukaeri con un nombre ficticio, narrando cómo es que vive en una comunidad que busca no ser contaminada ni del capitalismo ni del materialismo, pero que está dividida entre dos, los rebeldes y los pacifistas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Akebono era el rebelde y Sakigaki el pacifista? Y que sus padres son los pacifistas, aunque su padre fue relevante para cuando se generó esta unión. Que un día a ella le encargan cuidar a las cabras, pero como se distrae, se muere una cabra especial que además era ciega. La tenían como algo allí, como un tótem. De castigo la mandan a un lugar de soledad por 10 días junto al cadáver de la cabra. Bueno, les dije que era una secta, ¿no? En el tercer día, los ojos de la cabra se iluminan, se abre y salen 6 hombrecitos a los que llama ella misma los Little People. De inmediato piensa en Blancanieves y en los 7 enanos, aunque piensa que falta uno. Les dije que nuestro Haruki andaba bien contaminado de Disney. Bueno, total que estas personitas le leen el pensamiento y dice, bueno, pues si quieres 7, 7 seremos. Y ya salen 7. Total que no se puede describir cómo son, porque si los vieran se diría que son como cualquier persona. Lo único que los hace distinto es que su tono de voz. Son tenores, barítonos, bajos, y siempre que terminan algún argumento dicen, oh, y lo siguen los demás, oh. Me acordé de alguien que ponían sus tweets, jo, pero bueno, este es oh. Entonces le dicen a la niña Fukairi, mira, la boca de la cabra se convirtió en un pasaje y ese lo abriste tú, nos hiciste un favor, ahora vamos a usarlo. Y de pronto comienzan a tomar hilos del aire y comienzan a formar algo. Como Fukairi está aburrida, pues les empieza a ayudar a tejer sin saber qué es. Entonces, estas personitas regresan cada noche y le advierten a Fukairi no decir nada porque pueden pasar cosas muy malas. Cuando termina su castigo, ella sale, pero estos se quedan tejiendo. En una madrugada lo sueña y le están llamando y le dicen, hey, bien, ya terminamos de tejer aquello que estábamos tejiendo, así es que vente. Entonces va y se asoma y se da cuenta que es una crisálida, algo así como estos capullos donde nacen las mariposas, pero también los gusanos, ¿no? Y le dice, o sea que estaban construyendo una crisálida de hilos del aire, por eso creo que así se llama la novela. Y cuando se acerca a ver qué hay dentro de la crisálida, sorpresa, está ella. Bueno, a lo mejor no ella, pero una otra ella que está esperando nacer. Entonces estos personajes le dicen, mira, eso que van a hacer es tu dota. ¿Se acuerdan que el líder había dicho que había unas dotas? Y le dicen, pero no te dividiste, mira, tú vas a hacer ahora la masa y la dota, que es algo así como la sombra de tu corazón y de tu mente, ella van a ser aparte. La dota va a percibir y la vamos a usar como pasaje para llegar a un receptor. Entonces tú como masa debes estar cerca de la dota porque de otra forma esta no sobrevive. Entonces, cuando la dota despierte va a haber 2 lunas en el cielo. Oh, por Dios, ¿se acuerdan las 2 lunas? Y esa será la señal de que la dota está despierta. Caray. Entonces, nuestra novela sale corriendo, dice, no, algo no está bien aquí, esto no está bien. Se acuerda que su papá le dio un dinero para salirse huyendo si necesitaba y se va y llega con un amigo de su papá que en nuestra novela resulta ser el profesor Ebizuno. Entonces lo cuenta cómo estas personas la van aislando, van terminando con toda la gente que está a su alrededor, no logran sus padres comunicarse con ella, lo que ella
interpreta como una señal de que es mejor que esté alejada. Y bueno, ya en algún punto ya no sabe si es ella o es su dota, si es que se cambió en algún, ¿saben? Como los gemelos cuando se intercambian, o como el meme de este personaje que hay tres iguales. Y entonces dice, bueno, ya no sé si soy yo o si soy la dota o en qué momento me cambié. Y al final de la novela ella decide que solo hay una manera de de saber de qué se trata todo eso. Y dice, ya que nací, ya que salí esa dota salió de una crisálida, pues ahora tengo que construir una y usarla como pasaje para regresar. Ahí termina la novela de Air Chrysalis dentro de nuestra novela, ¿no? Bueno, Aomame entonces medio entiende lo que el líder le quiso decir, eso de las dotas y los little people, y empieza entonces a preguntarse qué seguirá. Oigan, y por cierto, entonces tengo estado siempre con la Fukadota Eri, o con cuál, bueno, lo veremos después. Total que cuando Aomame se da cuenta que quizá todo eso pudiera ser real, que creen que se arrepiente de haberlo matado. Y pues ahí, y pues bueno. Mientras tanto, pues, trata de hablar con Fukaeri para entender de qué se trata, pero pues Fukaeri solo le dice, pues si vas a volver a ver a Aomame, porque para entonces tengo ya otra vez, se obsesiona con Aomame y le dice, no te preocupes, está muy cerca. Eh, Tamaru sigue vigilando a Aomame y pues bueno, Tengo finalmente comienza a relacionar la novela de Air Chrysalis con lo que él está viviendo y comienza como que a llamarse la atención. Aomame piensa, al igual que Fukaeri, que todo puede rehacerse o regresar a su vida normal si toma el camino de regreso. Entonces toma un taxi y le dice al taxi, oye, llévame otra vez a esa salida de emergencia, ¿se acuerdan? Como empezó la primera parte. Pero yo digo que ahí se equivocó porque va a seguir el mismo camino por donde lo empezó y no al revés. Tenía que haber sido a buscar el primer piso para subir al segundo y no el segundo para el primero. Total que cuando llega ahí, pues ¿qué creen? No hay puerta de salida. Entonces, como lleva una pistola desde que idearon matar al líder, la coloca en su boca y ahí acaba la novela, bueno, este segundo tomo de la novela, con Aomame con una pistola dentro de su boca. Y en ese inter, mientras todo eso sucede, vuelve a ver a su padre y mientras lo están tratando, de repente se llevan a su padre a unos exámenes, se queda solo en el cuarto, cuando él regresa al cuarto hay una crisálida en la cama y cuando él se acerca a ver quién es Aomame de 10 años. Le toma la mano y le grita, Aomame, perdón, así le grita. Bueno, y total que la novela entonces termina, no es cierto, la segunda parte, el segundo tomo de la novela termina con Aómame con una pistola en la boca y con Tengo gritándole. Bueno, ya nos faltan 400 páginas y ya me lo acabamos. La verdad es que ya voy a acabar el tercer tomo, así es que muy pronto esperen toda la versión. Adiós. Oigan, pues qué novelón estamos leyendo. Bueno, por si acaso se me perdieron solo porque me tardé un poquitito, les voy a dejar aquí el link para que se vayan a escuchar la primera parte. Hola, vamos a revisar ahora la tercera parte del libro 1Q84. Ya tienen la primera parte grabada, la segunda que para los de TikTok es en 3 videos y ahora revisaremos la tercera parte. Entonces estábamos en que Aomame trata de regresar a su mundo real y va a ese a ese segundo piso de esa vía rápida tratando de hacer el camino de regreso, solo que como les dije se equivoca, no va al revés, sino que quiere volver a hacer el camino. Y cuando se siente fracasada, está a punto de terminar con su vida, se mete una pistola a la boca y está por jalarle el gatillo cuando alguien le grita. Suponemos que puede ser el grito del propio Tengo que la ve en crisálida en la habitación de su padre en aquel sanatorio en el que se encuentra. También hay una narración, ya saben que Aoma me tiene mucho estilo, entonces dice que en aquel momento le llamó la atención una mujer con mucho dinero, que se veía con mucho dinero dentro de un Mercedes dorado. Entonces, a partir de ahí empieza a soñar que ella se bajó de ese auto y la protegió con su abrigo. Y pues bueno, es su diosa, pero con mucho estilo, como diría nuestra María Félix, o con mucho varo. Eh,
regresa al lugar en donde Tamaru le dijo que tenía que quedarse resguardada mientras lograban colocarla en algún otro lugar, porque saben que la está buscando la gente de Sakigake. Y Tamaru le dice, bueno, pues mientras puedes leer. Dice, puedes leer, por ejemplo, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Al final vas a tener mucho tiempo y ese libro se lee solo si estás en prisión o como tú encerrada. Entonces, para que se den una idea de lo que habla Tamaru del libro, les acabo de subir la imagen de lo que son los 7 tomos. Bueno, son 8 en francés, así se ven en español. Y si quieren comparar con las 1200 páginas que leímos de Haruki Murakami, así se ven las de Haruki. Entonces, por cierto, si alguien no quiere leer en francés, díganme para qué, porque yo en definitiva no los voy a leer. Pero en esas estábamos. Tamaru, les digo que es un gran lector y es un gran cuidador, pues le dice a Omame, pues tienes que leer. Platican, le cuenta metáforas y algo que sale en la conversación es que a partir de que matan al líder, la viuda rica parece que se quedó sin enojo, que él la siente muy tranquila, pero no sabe si preocuparse o no, pero lo que es cierto es que se le fue la ira, se le fue el coraje. Y a Omame le dice, a mí también, ya no siento ese pesar enojado. Entonces parece ser que matar al líder, el líder les deja eso como regalo, ¿no? De ya acaben con su furia. Y bueno, en esas estamos. Tengo por su parte, va a visitar a su papá, pero miren, les voy a decir la verdad, no lo va a visitar porque tenga ganas de verlo, va a visitarlo porque lo que quiere es ver si cada vez que se lo llevan a exámenes, de casualidad llega a aparecer la crisálida de Aomame. Sí, no crean que terminó siendo un buen hijo. Pero entre todo lo que le dice, papá, ya sé, en este mundo raro, ya sé que te estás levantando a tocarle a la gente y molestarla para que te paguen como si siguieras siendo el recolector de esta televisora, ¿no? Estás por todas partes y esto es porque en efecto hay un cobrador anónimo que va y le toca a Omame, a la misma Fukaeri que está resguardada en la casa de Tengo, y al mismo Ushikawa. Por todos lados anda este cobrador diciéndoles tienes que pagar por lo que recibes. Y les da ciertos mensajes, ya sé que te estás escondiendo, ya sé que estás ahí. Esconderse además es una manera muy miserable de vivir la vida. Y como los tres están escondiendo a Omame, Fukaeri y Ushikawa, pues tienen sentido y los llega a desesperar al punto que sienten que algo los está acechando y que alguien sabe quiénes son. Pero Tengo intuye que es su papá haciendo de las suyas, que no puede separarse de su antigua labor. Ahí en el hospital conoce a 3 enfermeras que son las que se encargan de cuidar a su padre y una de ellas alguna noche no de sexo, una noche de drogas, sí, se van ahí a fumarle, le dice la enfermera, ya tienes que irte del pueblo de gatos, tienes que salir cuanto antes porque se va a cerrar el pasaje, es hora de que te vayas. Esta enfermera, por cierto, por ahí el autor nos da a entender o nos deja ahí con la duda de si una de ellas no será su propia madre reencarnada. De la madre solo sabemos, y eso porque nos los cuenta Ishikawa, que murió ahorcada en algún lugar y una vez que se supo la noticia, el papá de Tengo va y lo rescata, ¿no? Pero ya muere cuando estaba abandonando a, a Tengo. Mientras entonces Aomame está encerrada y Tengo está tratando de ver su crisálida, nos dan una noticia. Aomame le pide a Tamaru que entre las cosas que le lleve una muestra para saber si está embarazada. Tralala. Bueno, para confirmar, porque ella dice, estoy segura que estoy embarazada. Y sí, y cuando Tamaru le dice, oye, pero ¿cómo? Si dice, pues no sé cómo, pero el día que maté al líder, ese día quedé embarazada, esa noche. Y el líder no fue. Y ella le comienza a decir, pero estoy segura que es hijo de Tengo. Y ya empieza a aparecer ahí esa relación. Tamaru lleva las pruebas o hace que lleven las pruebas de embarazo y que creen que sí, está embarazada. Y ella jura y perjura que es de Tengo. ¿Cómo? No lo sabemos. Solo acuérdense que aquella misma noche Tengo andaba haciendo ahí cosillas con la dota de Fukaeri y dijo, esto llegó pero más allá del infinito y más allá, ¿no? Entonces, por ahí puede ser. Y mientras estos dos andan ahí extrañándose bueno, extrañándose, resulta que Ushikawa es el que comienza a relacionarlos, porque Ushikawa ahora lo ven, la secta quiere que sí o sí encuentre a Omame
porque además él fue el encargado de, o supuestamente quien tenía que haber buscado todos sus antecedentes, y recuerden que también Ushikawa quiso sobornar a nuestro Tengo para que dejara de escribir. Entonces empieza a llamarle la atención que iban en la misma escuela, y así empieza a unir sus historias, y él es un tipo muy lógico, es muy racional. Era brillante por lo que nos cuentan. De hecho, él se basa en un principio de Ocar, encontrar la explicación más simple, y desde ahí empieza a decir, estos dos tienen un vínculo. No sé si se conozcan o no, pero voy a empezar por ahí. Comienza a espiar a Tengo, y es cuando Fukaeri se da cuenta y lo mira con piedad. Eso lo mueve mucho a Ushikawa, cuando se siente descubierto, pero ni siquiera agredido, sino más bien visto como alguien digno de lástima. Eso sí lo mueve, ¿eh? Y por alguna razón Ushikawa fue elegido por el líder para tenerlo cerca. Entre sus habilidades de abogado está en que le llevaba los impuestos. ¿Sí se acuerdan cómo se llama mi página, va? Bueno, le llevaba los impuestos. Sí, parece que era tramposoncillo. Y bueno, él conoce la historia. Él es el que revela que a la mamá de Tengo la asesinaron cuando estaba abandonando a su papá. Bueno, entonces, gracias a eso, pues Aoma me descubre a Ushikawa siguiéndolo, Tamaru termina despachándolo a algún otro mundo, y es así como conocen que Tengo está muy muy cerca de la casa de Aomame, solo que no se han visto, pues porque Tengo anda por allá esperando la crisálida. Una vez que se encuentran, y ya saben, en una noche romántica, la luna, tralala, pues le dice a Oma, me estoy embarazada de tu hijo, y Tengo dice, pues mira, yo creo que sí es porque hay posibilidades. Y como ya sé que, no, que tengo que creer en todo porque quién sabe qué está pasando en este universo, pues va. Ahí comienzan a relacionar las historias. No saben exactamente si lo que van a tener es una dota de ellos dos. No saben si Fukaeri era un solo cuerpo y dos almas, o dos cuerpos y dos almas. A Fukaeri no las desaparece el autor así sin más. Les dije que cuando la puso de princesa ya la hizo sacrificable. Y, y decide, Aoma me le dice, pues tenemos que irnos de aquí, maestro. Y la única manera es el camino de regreso, que es irnos a este segundo puente, a este puente de segundo piso, y bajarnos por ahí. Y se lo lleva a recorrer este camino de regreso. Mientras tanto, pues nadie hace nada. La gente de Sakigaki se lleva el cuerpo de Ishikawa. Estos se van libres, como que nadie los vigila. Y adivinen por qué. Porque los Little People aparecen finalmente, pero cuando están velando, bueno, cuando tienen el cuerpo de Ushikawa, y empiezan a tejer su propia crisálida. A lo mejor eso nos explica por qué Ushikawa lo describen tanto y por qué el líder lo quería tener cerca. Y mientras eso sucede, pues nuestros dos personajes regresan finalmente al mundo de la una luna. Sí, leímos una historia de amor, ni modo. Bueno, ¿qué les... Las nubes finalmente se abrieron y la luna apareció a la vista. Solo había una luna, esa luna familiar, solitaria y amarilla. La misma luna que flotaba silenciosamente sobre campos, la luna que se eleva, plato redondo y reluciente, sobre la superficie tranquila de los lagos, que brillaba tranquilamente sobre los tejados de las casas dormidas. La misma luna que trajo la marea alta a la orilla, que brillaba suavemente sobre el pelaje de los animales y protegía a los viajeros de la noche. La luna que en su etapa creciente o de media luna lima las astillas del alma, o que como luna nueva baña silenciosamente la tierra de su propia soledad. Esa luna que miraban los dos simultáneamente.